Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Perashá Shavua de nuestro año 5786, Parashá Shavua Hayetzara, y dice así: Vayakon Abraham me'al penei meto, vaydaber el venei chelemor, ger vetosha anochi imachen, otenu licha chutza kever imachen, devera mete milfanai. Vayano venechet Abraham lemolo shamaeno, Adoni nesi Elohim ata betocheno. ומיכל קברנו, קבר את ביתך איש ממנו, אל קברו לא יכלה ממך, מקבור ביתך. Se levantó Abraham de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Ged diciendo: extranjero y residente soy entre ustedes, concédame una propiedad para sepultura entre ustedes, para que entierre a mi muerto y que está ante mí. Y respondieron los hijos de Ged a Abraham diciendo: escúchanos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros, en lo más selecto de nuestras tumbas entierra a tu muerto. Ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura para sepultar a tu muerto. Y aquí estamos viendo este proceso de Abraham Avinu cuando tiene que enterrar a Sara. Él había llegado y había encontrado a Sara muerta cuando le iba a contar las buenas noticias de cómo había vencido la última prueba que Dios le había dado, la que da Isaac. Y realmente esto lo que hizo fue que los ánimos y toda esa efervescencia de esa felicidad que había tenido cuando finalmente había completado esta última prueba ante Hashem se le desvaneciera y cayó en un momento de depresión, se pudiera decir, en un momento difícil. Se encuentra que la compañera de su vida, la persona que él había escogido para que fuera su esposa, que además era su sobrina y que además tenía una serie de méritos en su casa que le permitía obtener toda esa verajá, había fallecido. Realmente un momento muy difícil que tuvo Abraham Avinu. Abraham Avinu encuentra de que él tiene en ese momento 137 años y Sara había fallecido con 127 años de edad. Ahora Abraham Avinu estaba viendo qué podía hacer. Entonces nuestros sabios explican que cuando una persona se enfrenta a un momento difícil, Hashem le manda una fuerza interna para superar ese momento. Hay personas que no aprovechan esa fuerza interna y que se tiran entonces en la depresión y no se levantan. Pero hay personas que sí aprovechan esa fuerza interna. Hay personas que por muy difícil que sea el momento, entonces deciden levantarse, deciden enfrentarse a la situación compleja y por supuesto se levantan. Esto es una de las cuestiones por lo cual aquí aparece la expresión vaya con Abraham. Vaya con él, se levantó Abraham. Me al penei meto, o sea, en la presencia de su muerto, o sea, de Sara. Y esto es uno de los elementos a tener en cuenta. Y esto lo podemos ver, o sea, hay luminarias dentro del pueblo de Israel, Gadol Hador, grandes personalidades que son líderes de generación, y que cuando ellos fallecen hay varios tipos de respuestas ante eso. Hay personas que dicen, bueno, ya hemos perdido a este gran sabio, ¿qué va a ser de nosotros? No hemos tenido otro como él,
ya entonces vamos a decrecer y entonces se acongoja y se deprime. Hay sin embargo otras personas que dicen, él falleció, Zirono Librajá, pero ahora nosotros nos toca crecer. Nosotros tenemos que volvernos más fuertes, tenemos que estudiar más Torah, tenemos que cumplir más mitzvot, tenemos que llegar a un nivel superior y entonces se fortalece más el Yin Sky y se fortalece más entonces la función que quieren realizar ellos. Porque precisamente eso es una fuerza que aprovechan en ese momento y que le da ese empuje hacia el siguiente nivel. Y esto es una de las cuestiones interesantes que nos va a dar la vida. O se van a quedar en la depresión y con el problema que está sucediendo, o van a ser como Abraham Avinu y se van a levantar ante el problema y van a echar para adelante con todo lo que tienen. Y esto es una enseñanza para la vida, una enseñanza en momentos complejos, una enseñanza en que muchos están enfermos y en que muchos, debido a las secuelas de las enfermedades que se están viviendo hoy en día en Cuba, con los arbovirus y todas estas cuestiones, tienen que poner de su parte, tienen que tener voluntad de ir hacia adelante. En el proceso de recuperación, en el proceso de continuar la vida, entonces la persona no puede dejarse caer. Dios da esa fuerza. Ahora es la decisión de cada uno si la aprovecha o no. Entonces, debe la persona hacer como Abraham Avinu. Y no es sencillo lo que tiene que pasar Abraham. Quien tenía más profecía entre los dos, entre Sara y Abraham Avinu, era Sara. Y ahora Abraham Avinu tiene que crecer en profecía, pero no solamente eso, tiene que enfrentarse a los Benei Het. No son cualquier persona los Benei Het. Estos son personas que son bajas, que son mentirosos, que se aprovechan de las circunstancias, que son personas complejas. Y entonces es difícil tratar con gente así. Él pudo hablar como un caballero, pudo sobreponerse a todo y pudo resolver así la cuestión de enterrar a Sara con la compra de la cueva Maspela, evidentemente con la ayuda de Hashem, de esa fuerza que le dio. Cuando la persona está en problema, tiene que aprovechar esta energía que viene. Los Jajamí consideran la 10ª prueba de Abraham Avinu y la última, la prueba de la Keidá Isaac. O sea, no consideran de que esto de sobreponerse a la muerte de Sara haya sido una prueba. Porque supo manejar bien la vida y supo aprovechar la fuerza para avanzar y mejorar. Y estas personas, estos Benei Het con el que ellos tienen que tratar, hablan el idioma del Avón, o sea, del pecado. ¿Y cómo es este idioma? Hay un maíz que explica esto, con el Rabban Gamliel, con su hermana, que fueron a probar cuál es la justicia que tienen los goyín allí. Y entonces fueron, y Rabban Gamliel dijo, vamos a ver cómo se aplica justicia en este tribunal de Goy, en el cual tenemos una herencia que repartir entre mi hermana y yo. Y van a ver, ellos dos, Rabban Gamliel y su hermana, a un juez Goy para que juzgue con respecto a la herencia que tenían. Ellos plantean su caso y le dicen, tenemos una herencia, ella es mi hermana, yo también quiero parte de la herencia, no sabemos cómo dividir esto. Y entonces el juez dice que tiene que deliberar, que es un caso muy difícil, que tiene que analizar todas las cosas con respecto a la herencia y que tiene que estar varios días en ese proceso. Y ahí se despide la parte de la primera sesión de juicio. Después, en ese mismo día, en la noche, la hermana de Rabban Gamliel le envía a este juez Goín un candelabro de regalo. Al otro día van a la segunda sección de juicio y entonces el juez Goy dice que la hermana de Rabban Gamliel prácticamente tiene todos los derechos de la herencia. Ella es la que debe tener la herencia. Ella es la persona que entonces tiene que heredar todo.
y prácticamente casi la decisión está tomada. Todavía tiene que deliberar un poco más, pero hasta ahora todo está a favor de la hermana de Ramban Galiel. Ramban Galiel, al ver eso, cuando se termina la sesión, entonces decide ya por la noche enviarle un burro de regalo al juez. Y el juez recibe un burro de regalo y al otro día el juez va a dictar sentencia con respecto a la herencia y el juez dice, después de haber pensado mucho y analizado al respecto, Ramban Galiel tiene todos los derechos y la herencia es de él. Entonces la hermana de Ramban Galiel le dice al juez, pero que hay un candelabro que ilumine tu decisión. Y le dice Ramban Galiel a la hermana, pero vino un burro y pateó el candelabro y ya no hay iluminación de la decisión. O sea, ya estamos viendo cómo es la justicia. Entonces, ellos van a decirle a Abraham Avino de que no, esto te lo vamos a dar y después te van a decir y te lo van a vender bien caro. Pero Abraham Avino, ¿para qué quiere la cueva Macpela? Para enterrar a su esposa. Es una cuestión de mitzvah de su esposa. O sea, si Abraham Avino empieza a regatear con los Bnei Het y a caer en el juego de ellos, entonces sencillamente le quita kavod a la esposa. Porque una mujer como Sara, que es su compañera de vida, que es una mitzvah, ¿cómo entonces va a estar regateando con los Bnei Het? Si ya le dijeron un precio y después le dicen otro precio y al final, ¿qué precio es este? Bueno, ya se pagó y ya. La cueva le pertenece a Abraham Avino. Por eso es una manera de comportarse. Como cuando se está haciendo una mitzvah, ya se entiende de que hablar de precios y de cosas y entonces darle la vuelta no es la cuestión. Hay personas que para donar, para hacer una mitzvah, no escatiman, donan y ya. Ahora, cuando ellos están haciendo negocios que tienen que ver con su parnasá y su sustento, por $10 discuten toda una tarde. Pero cuando tienen que donar para una mitzvah, donan ampliamente. O sea, por lo tanto, cada cosa tiene su momento y tiene el nivel de discusión que lleve. El terreno de la cueva Macpela se elevó al ser propiedad de Abraham Avino. Hay cosas, objetos, lugares que dependen quien haya tenido acceso y quien haya tenido la propiedad de esos objetos, por supuesto, o lugares, hacen que aumente su valor. Hasta ahora la cueva Macpela de Efrón elitita es una cueva sencilla. Una vez que Abraham Avino adquirió la cueva Macpela y una vez que tuvo ese lugar para enterrar a los patriarcas, que los patriarcas fueron enterrados allí, ya la cueva Macpela no es un lugar, se puede decir que no tiene esa importancia, ya llegó a tener una importancia enorme para nosotros, para todo el pueblo de Israel, y entonces ya esto adquiere y eleva el terreno y eleva estas cosas. Asimismo, un par de tefilín que haya sido utilizado por una luminaria de Israel ya tienen un valor enorme. Un tipo de sidur que haya sido utilizado por alguna luminaria de Israel aumenta su valor enormemente. Porque cada cosa que toca un gadol hador, un sadik y más allá, un patriarca, entonces ya eso se vuelve de un valor incalculable. La conexión que tiene con Hashem es única. O sea, todos los elementos que ellos tienen es así. Entonces ya vemos aquí la relación que tienen cuando algo llega a tener con alguna personalidad de esta índole. Y ningún terreno en el mundo es igual. Así como cada ser humano es distinto, los terrenos y los lugares también son diferentes. Pero estos lugares que han tenido acceso a nuestros patriarcas tienen un valor especial para nosotros.
Y le dice a Abraham Avino: extranjero y residente soy entre ustedes. Esto es una expresión que dice así: Ger betoshá anoji imagen. Entonces, parece una contradicción, o sea, extranjero y residente soy entre ustedes. O eres extranjero o eres residente. Pero entonces eres las dos cosas al mismo tiempo. Y esto habría que entenderlo a cómo es el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel viaja ligero. Estamos en este mundo de turistas. Y eso hay que entenderlo. Las personas creen, muchos de ellos, de que la vida es eterna, pero la vida es un suspiro, se va rápido. Y realmente la persona está de turista en este mundo para cumplir determinadas cosas y objetivos en la vida. Por lo tanto, la persona tiene que pensar que en qué está mejorando cada día y en qué está ayudando a su hermano cada día. Son elementos a pensar. Desde el punto de vista religioso, el pueblo de Israel es ger en los demás pueblos. O sea, es una especie de turista, es una especie de extranjero. Porque evidentemente nosotros tenemos nuestras creencias y nuestra manera de ser única e irrepetible con nuestra relación con Dios. Y esto es una de las cuestiones en las cuales tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista físico, en los países somos residentes. Vivimos ahí como residentes. Abraham reside en esa tierra, pero Abraham desde el punto de vista espiritual no comparte las mismas creencias que los Bene Het. Evidentemente que no. Por lo tanto, le tiene que decir que extranjero y residente es, porque aunque él le vaya a pagar la cueva Macpela, también ese terreno está incluido dentro de lo que le prometió Dios a su descendencia. O sea, estos son elementos a tener en cuenta sobre esta expresión. Así hay personas, grandes jajamín del pueblo de Israel, que han vivido fuera de Israel y que no compran casa. Han tenido el dinero para comprar una casa en cualquier país que hayan residido. Y sin embargo viven toda una vida alquilados. ¿Por qué? Porque el día de mañana llega el Moshiach y se tienen que ir. Y por lo tanto se consideran que son Ger betoshá. Son extranjeros residentes en donde están viviendo. Porque viven varios años ahí, pero en algún momento se van a ir de allí hacia la tierra de Israel. Y estos son elementos a tener en cuenta. Por eso se viaja ligero en este mundo. No se carga a la persona de bienes raíces y de cosas que después sea un problema o un impedimento para poder salir y moverse hacia otro lugar. El pueblo de Israel ha tenido muchas veces que cambiar los lugares donde reside. Y eso ha sido parte de la sapiencia de nuestros sabios, que le han dicho a la persona que no piense de que va a estar todo el tiempo en un mismo lugar, porque no va a suceder así. Abraham Avino también le dice a estas personas con esta expresión: si no van a vender la tierra, entonces ya no voy a actuar como un ger, como un extranjero, sino voy a utilizar mis derechos de residencia, en los cuales Hashem me prometió esta tierra y por lo tanto me va a tener que pertenecer, y por lo tanto lo podemos hacer así o le puedo pagar por la tierra en cuestión. Esto viene siendo una de las cuestiones que tienen que enfrentarse. Abraham Avinu siempre utilizó Hesed, la bondad, y siempre quiso apoyar a todas las personas que tenía. A su paso, todos los que conocían, él los apoyó.
en aquel momento existían ciudades como Sedón, que eran ciudades en las cuales no querían turistas ni querían nadie que fuera allí, porque eran personas que vivían en una tierra que era la más próspera que existía y siempre se volvían muy egoístas ante esa situación. Es lo que sucede también a veces en los países de mayor prosperidad. Esos países que históricamente han alcanzado una gran prosperidad y que hay personas que quieren residir allá o quieren moverse hacia allá para cambiar la suerte de ellos en este mundo, la manera en que viven, entonces muchas veces ponen restricciones porque ellos no quieren tener más gente ahí. Y esto es uno de los ejemplos. Entonces, esos países sí ponen una visa. Si tú eres millonario y llegas allí, entonces hay una visa de millonario y entonces te dan esa visa y ya, Baruch Haba, tienes dinero, bienvenido. No tienes dinero, ni vengas. Eso es la política de Sedón. Y es la política que se usa en la humanidad en muchos casos. Abraham Avinu ha traído el concepto de ayudar al prójimo y ayudó y fue hospitalario, y lo vimos en la parashá la semana pasada con estos 3 ángeles que no sabían que eran ángeles, y le brindó todo como si fuera a los ángeles o a las personas normales, o sea, los trató de la misma forma. Y no hay nadie como Abraham Avinu en concepto de Gesed, de hospitalidad, de Analzao-Hin, de Gemilu Hatzadim, de determinadas, se pueden decir, valores éticos y morales que tenemos dentro del pueblo de Israel. Hoy en día, el Estado de Israel constituye uno de, se puede decir, de los estados que más apoya y ayuda a los demás pueblos, se pudiera decir así. Ante cualquier problema, ante cualquier contingencia, ante cualquier situación, hay un apoyo siempre que hemos visto, hay proyectos en conjunto y eso ha traído evidentemente de que se ha mantenido el legado de nuestro patriarca en los descendientes que han habido y que ahora tienen esa responsabilidad. También otros descendientes de Abraham Avinu, que son los Ishmaelim, también son bastante solidarios y han seguido el legado de Abraham Avinu. Los BNG, por el otro lado, están dando tenufá, o sea, la janufá de la vaselina que dan. Escúchanos, Señor, el nuestro, tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros, lo más selecto de nuestras tumbas, entierra a tu muerto, ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura para sepultar a tu muerto. O sea, quien ve esta janufá, dice, bueno, ya aquí no hay ningún problema, ya entiérralo ahí, ya, eso es tuyo, no hay ninguna situación. Pero Abraham Avinu sabía de que esta gente no son fáciles, o sea, eso es lo que ellos dicen, pero después le dicen, ¿sabes qué? Hay que pagarlo y para ti 400 monedas del oro más, o sea, monedas que son de oro circulante de todos lados, eso para ti no es nada. O sea, págalo, bien pago, más que lo que vale el terreno, o si no, no hay trato. O sea, la cuestión es que por un lado palabras que tú crees que todo está muy bien y después aparece la verdadera intencionalidad. Así es como actúan muchos seres humanos. Que cuando tú los escuchas, parece que todo está muy bien, parece que todo está fluyendo, pero en la vida real después te sacan la cuenta y te dicen, es tanto. Y entonces en ese momento tú te sorprendes, pero ¿cómo fue? No, porque eso forma parte de su idiosincrasia, forma parte de su hipocresía, forma parte de cómo ellos engañan y estafan a los demás. Y eso forma parte de la política de Goyín que existe hoy en este mundo, desde aquel entonces. Entonces, para nosotros los judíos es diferente, o sea, judíos que siguen esto deben tener palabra, deben ser personas íntegras, deben ser faro y guía, deben ser nación santa. Cuando dicen una cosa es lo que es, no es otra cosa. Y entonces emulan el ejemplo de Abraham Avinu de traer Gesed a este mundo. Amén. Yehi Ratzon. Muchas gracias.